Heredero Green capítulo 34. Sueños, esquemas y contemplación. Por Yair 72 la ciudad estaba ardiendo. La amenaza había sido tratada, cierto, pero eso no deshacía el daño que causaron. Feos pilares de humo negro ondeaban en el cielo. Los edificios habían sido arrasados hasta los cimientos, manzanas enteras de la ciudad destruidas, y una parte de la ciudad yacía ahora arrasada bajo el esqueleto aplastado de un buque de guerra clase acorazado atlesiano y su asesino que se evaporaba. Y el número de muertos fue de cientos. La gran cantidad de destrucción demostrada hoy era impensable para el ciudadano medio. Estaban en un tiempo de paz, la gran guerra era solo un recuerdo para ellos, el mundo estaba unido en la meta compartida de la prosperidad. ¿Cómo podría ser posible tal devastación? Ospin dejó escapar un gran suspiro mientras miraba desde la ventana de su oficina, contemplando la ciudad herida. Qué ignorantes podían ser las personas a las que había jurado proteger, olvidando que no eran la fuerza dominante en este mundo. Realmente era increíble, cómo simplemente ignoraron la siempre presente posibilidad de una incursión Grimm, creyéndose a salvo, poniendo sus propias vidas en manos de otros. Sin embargo, sabía que no podía echarles toda la culpa a ellos. Ospin. Mucho de eso mintió con los políticos que gobernaron el reino, el Consejo de Vale. A pesar de que Beacon residía fuera de su ámbito de control político, el Consejo nunca pareció entender eso. En los últimos años, el Consejo se había empeñado en extender su influencia sobre Beacon Academy de todas las formas que se les ocurrían. Exigir una compensación financiera por los daños colaterales causados por Huntsmen en el territorio del reino, proponer leyes para limitar la participación de Huntsmen en investigaciones criminales, promover a personas específicas para la inscripción de estudiantes o como miembros de la facultad, y, Ospin. El director reprimió otro suspiro cuando se volvió hacia el dueño de la voz. Su proyección, para ser más exactos. Sobre su escritorio había una pantalla holográfica que mostraba las siluetas sombreadas de los concejales de Vale, junto con la imagen de su amigo y colega James Ironwood. Disculpas, concejal, mi mente estaba en otra parte. Fingió inocencia, ya consciente del propósito de su llamada no deseada. Ospin nunca entendió por qué pensaron que era prudente ocultar sus rasgos cuando le hablaban así. Ya sabía quiénes eran, qué aspecto tenían, etc. Era probable que estuvieran tratando de exagerar su influencia escondiéndose oscureciéndose. Crow había bromeado una vez que se les ocurrió la idea al ver una mala película de ciencia ficción. A Ospin le gustaba pensar que sí. Como decía, empezó a decir el concejal, reprimiendo un gruñido que aún logró salir. A raíz de este desastre, no tenemos más remedio que cancelar el Festival Vital de este año. A partir de ahora, debemos centrarnos en la reconstrucción y los esfuerzos humanitarios. El Festival Vital no se puede presentar ante la gente de Vale. Ospin asintió en aprobación a esto. Podría considerar al consejo como unos molestos entrometidos, pero entendían lo que venía primero en una situación como esta. La ciudad había sufrido daños significativos en el ataque, innumerables personas ahora estaban sin hogar e incluso con alguien como Glinda Godwich ayudando en los esfuerzos de reconstrucción, restaurar Vale a su antigua gloria costaría millones de lens. Esto es un desastre, se quejó otro miembro del consejo, aunque su voz se filtró para evitar que Ospin identificara cuál. Nos llevará años reparar el daño, y mucho menos el impacto que esto tendrá en nuestra economía. El miembro del consejo hizo una pausa y luego agregó, responderás por esto, Ospin. Es tu trabajo evitar que este tipo de cosas sucedan en primer lugar. Consejeros, por favor, interrumpió la voz de Ironwood. Lo que sucedió hoy fue una tragedia, pero el profesor Ospin no tiene la culpa. Si no fuera por los estudiantes y la facultad de Beacon Academy, mis soldados habrían tenido dificultades para hacer retroceder tanto a Grimm como a Whitefang. Sin ellos, Vale seguiría siendo zona de guerra. Ospin no hizo comentarios. Su mente estaba en otros asuntos. Los escuchó bien, pero el viejo director ya estaba cansado de esta conversación molesta y bastante inútil. Uno de los concejales se aclaró la garganta, una señal para que volvieran al asunto en cuestión. Sí, de hecho, pero fueron sus tropas las que hicieron retroceder el ataque, general. Lo que nos lleva a nuestro segundo tema.
Para garantizar la seguridad de Vale y sus ciudadanos, el Consejo de Atlas ha acordado permitir que el general Ironwood y sus fuerzas permanezcan en Vale hasta que esta situación haya disminuido. Ironwood permaneció impasible ante la noticia, ofreciendo un breve agradecimiento al Consejo y prometiendo asegurarse de que Atlas estaría más que feliz de ayudar en cualquier forma que pudiera. Ozpin se estaba cansando de esto. ¿Eso sería todo? Suprimió la frustración en su voz con bastante facilidad, aunque no pudo evitar entrecerrar los ojos ante las figuras sombrías en la pantalla. Una pausa siguió a las palabras del director. No, dijo uno de los concejales. Hay un tema más que debemos discutir con usted y el general con respecto al ataque de hoy. Los informes que recibimos sobre el asunto fueron inquietantes. Finalmente, deciden discutir algo de verdadera importancia. El niño Grimm. Aclaró Ozpin. Hay dudas antes de que el consejo responda. Estaban tan desconcertados por la noticia como parecían todos los demás. Sí, la chica con las garras de Grimm. ¿Ya la capturaron? Mis tropas la están buscando por la ciudad mientras hablamos, concejales, respondió Ironwood. Todavía tenemos que localizarla, pero será solo cuestión de tiempo antes de que lo hagamos. Es imperativo que encontremos y capturemos a esta chica, respondió el concejal, haciendo todo lo posible por ocultar el miedo que sentía por tal criatura. Si lo que dicen los informes sobre ella es correcto, entonces debemos detenerla antes de que pueda matar a más personas. Una pausa lo siguió. ¿Tenemos alguna información sobre quién podría ser ella? Nada definitivo, respondió James ante Ozpin. Sin embargo, tenemos razones para creer que ella es la Siren Grimm que ha estado aterrorizando a los asentamientos atípicos del este de Sanus. La sirena. Uno de los consejeros se burló. ¿No puede hablar en serio? La sirena es un mito, general. Un hombre del saco ideado por algunos Outliers demasiado orgullosos que no querían admitir que deberían haberse quedado en los reinos. James no dijo nada en respuesta. En cambio, sacó su pergamino y presionó varios botones para permitir que el Consejo de Vale escuchara lo que tenía que ser el grito más escalofriante y espeluznante que Ozpin jamás tuvo el disgusto de escuchar. Era más que inhumano. Incluso con el volumen reducido a niveles tolerables, el viejo director sintió la necesidad instintiva de protegerse los oídos del sonido de cualquier manera que pudiera. Se resistió, no dispuesto a permitirse sucumbir al grito. El Consejo del Valle no poseía su fortaleza y desesperadamente se llevaron las manos a los oídos, tratando de bloquear la aterradora influencia del grito. Después de 5 segundos, James silenció el sonido. Ozpin dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y los consejeros se recompusieron lo mejor que pudieron después de un asalto tan inesperado a sus sentidos. ¿Qué demonios fue eso? Uno de ellos gritó. Es por eso que tenemos razones para creer que esta chica es la sirena, explicó James. Este grito no coincide con ningún Grimm documentado y fue reconocido por un individuo que afirma haber sobrevivido a un encuentro con la sirena. Luego levantó la mano y agregó. Sin embargo, esto es solo una especulación. El individuo en cuestión sufría fatiga de batalla y posiblemente en ese momento. En este momento, no tenemos evidencia sólida para respaldar esta afirmación. Los concejales no respondieron de inmediato. Ozpin entrecerró los ojos, deseando que no estuvieran ocultos en la sombra para poder leer sus rostros. Asumió que estaban nerviosos y dada la declaración de James sobre la fuerza de su teoría, probablemente se aferrarían a la falsa esperanza de que esta chica realmente no era la sirena. Contuvo un suspiro. A veces, realmente se arrepintió de haber creado el sistema de consejos. Si me permites, ofreció Ozpin, más allá de la sirena, hay otra identidad posible para nuestro enemigo. Uno de los consejeros tosió en su mano, tratando de disipar la ansiedad que sin duda sentía. ¿En serio ahora? ¿Y quién crees que es ella, Ozpin? La respuesta era mucho más improbable que la respuesta de James, aunque Ozpin temía que fuera igual de cierta, y podría llevar al consejo a considerar la afirmación del general como la más razonable y probable de las dos, aunque solo un poco. Yo no, una de mis alumnas. Una de primer año llamada Yang Xiaolong. Ella cree que la niña es su media hermana perdida, Ruby Rose.
Uno de los consejeros abrió una pantalla holográfica y se desplazó por ella antes de encontrar lo que buscaban. Según el informe del general, comenzó el consejero, Yang Xiaolong también fue quien permitió que la niña escapara de la custodia, ¿correcto? No confiaría en la palabra de alguien tan insubordinado. Además, ¿qué evidencia podría tener ella? Tiene que apoyar esta afirmación. Casi nada, concejales. Respondió Iron Wood. Mi gente también investigó el reclamo de la señorita Xiaolong y no encontraron nada sostenible. Es más que probable que la señorita Xiaolong simplemente piense que esta chica es su hermana. No podemos descartar la posibilidad de que esta chica sea de hecho Ruby Rose, recordó Ozpin. Por lo que Glinda me ha dicho, tiene un parecido sorprendente con Summer Rose, Ruby Rose y la madre fallecida de Yang Xiaolong. Y suenas exactamente como uno de los personajes de dibujos animados favoritos de mi hijo, comentó otro concejal. No significa que lo seas. Ozpin sonrió, no sabía que veías Scarlett Against Azure, concejal. Mantente en el tema, Ozpin. El tercer miembro del consejo advirtió. Independientemente de quién o qué sea, es imperativo que capturemos a esta chica lo más rápido posible. La gente de Vale no está segura mientras ella permanezca en libertad. Por esta razón, le pedimos que usted y sus cazadores ayuden a las fuerzas del general a detener a este fugitivo. Ozpin no respondió, no de inmediato. Tomó un sorbo lento de su café mientras dejaba que su mente reflexionara sobre la identidad de esta pequeña cosa híbrida. ¿Cómo se creó y cuándo? ¿Quién o qué fue el responsable? ¿Era este el que estaba detrás de la guerra civil de los Grimm? ¿Fue a favor o en contra de Salem? Tantas preguntas y muy pocas respuestas que disfrutó. Dejó su taza sobre el escritorio. Es el deber jurado de cada cazador y cazadora proteger a la gente de Remnant contra todo lo que pueda amenazarlos. Ya sea Grimm, su prójimo o algo intermedio. Mis cazadores ayudarán gustosamente al general a localizar esta amenaza para el gente de Vale. Hubo una breve pausa. Habían esperado que él diera pelea, tal vez. Es bueno escuchar a Ozpin. Nos alegra saber que no te has aislado por completo en esa torre tuya. ¿Eso será todo, entonces, concejales? Ozpin preguntó, manteniendo su voz civilizada. Por ahora. Respondió otro concejal. Pero, una vez que capturen a esta chica, vamos a tener una discusión seria sobre su puesto en la Academia Viacon. Los informes del general Iron Wood en las últimas semanas nos han dejado algo preocupados. Estoy seguro de que lo entiende. Con eso, el consejo desapareció de la pantalla de Ozpin, pero James permaneció. El general miró al director con una expresión de disculpa. Lo siento, Oz. Pero esto, Ozpin interrumpió al general antes de que pudiera terminar. ¿Qué planeas hacer una vez que hayas capturado a la chica? La pregunta sorprendió a James. Parpadeó una vez antes de responder. Iba a interrogarla sobre su captura. A partir de ahora, ella es la única que puede decirnos qué se suponía que debía lograr este ataque. Ozpin miró fijamente a los ojos del general antes de hablar. No te guardes nada, James. Él respondió. Esta chica no es humana, ya no. Recuerda eso cuando la captures. Ella puede proporcionarnos una visión significativa de los Grimm, tal vez incluso lo suficiente como para inclinar la balanza a nuestro favor. El general quedó atónito. Él intentó replicar. ¿Quieres que la torture? Oz, el Tratado de Vital prohíbe la tortura de prisioneros. El Tratado Vital se aplica solo a humanos y faunos, de los cuales esta chica no es ninguno. Ozpin giró su silla para poder ver la ciudad de Vale nuevamente, ver la destrucción y la muerte que esa cosa trajo a su ciudad. Apretó los puños. No permitiré que lo que ha ocurrido hoy aquí quede impune. Cuando hayas recopilado toda la información que puedas, ejecútala. Ejecutarla. James repitió, su voz cautelosa y cautelosa. Oz, ¿estás seguro de que eso es sabio? El director de pelo canoso se volvió hacia el general con una expresión sombría y familiar. Es la opción más segura disponible para nosotros, James. No podemos permitir que escape. Si lo hace, corremos el riesgo de enfrentarnos a una segunda reina en el futuro. Encuéntrala, captúrala, interrógala y luego deshazte de ella. ¿Se entiende eso? 1. Ozpin, ¿se entiende?
Un tenso pero breve silencio cayó sobre la conversación, roto solo por el tic-tac de la maquinaria de relojería que conformaba la oficina de Ozpin. Entiendo. James finalmente respondió, su expresión severa. Pero no soy yo a quien necesitas convencer, Oz. Crow no será un problema, James. Ozpin respondió fácilmente. Es un agente leal y de confianza. Sabe que lo que hacemos es necesario para el bien común. A diferencia de esa cobarde traidora a la que llama a su hermana. ¿Y si lo que dijiste es verdad? James continuó. Si esta chica es realmente la hija perdida de Summer, ¿realmente crees que Crow se quedará al margen y te dejará matarla? Ozpin frunció el ceño. Crow Branwen fue uno de sus mejores cazadores. Habilidoso, confiable y sorprendentemente hermético para un hombre que bebía tanto como él. Había servido lealmente a Ozpin durante muchos años, actuando como los ojos y oídos del director. Ozpin confió en Crow. Incluso llegaría a decir que consideraba al hombre su amigo. Pero Ozpin no era la única persona a la que Crow era leal. Se había preocupado profundamente por Summer Rose y la familia que dejó atrás. Su muerte había sido un duro golpe para el cazador, pero lo había logrado, lo había aceptado. Sin embargo, la desaparición de la hija de Summer, Ruby, fue un asunto completamente distinto. Crow se negó a creer que Ruby estaba muerta y durante 13 años, el hombre buscó a la niña por todo Remnant, sin dejar piedra sin remover. Ozpin admiraba la determinación del hombre, siempre lo había hecho, pero recientemente parecía que Crow consideraba que encontrar a Ruby era más importante que detener a Salem. Se volvió cada vez más infrecuente con sus informes, casi abandonó su puesto de profesor en Signal y solo aceptaría las misiones de Ozpin con evidente desgana. Se estaba volviendo problemático. Crow lo entenderá, James. Ozpin respondió. El hombre ha estado conmigo durante mucho tiempo, mucho más que tú. Confía en mi decisión al respecto. James parecía poco convencido, ¿y si no lo hace? Ozpin no respondió. En cambio, terminó la llamada con el general y se levantó de su silla. Se acercó a la ventana y contempló la árida ciudad de Vale. Entrecerró los ojos ante las naves de guerra atlesianas que volaban sobre la ciudad como buitres alrededor de un cadáver. Él lo entenderá, James. Ozpin respondió al ahora ausente general. Puede que no tengas mucha fe en él, pero Crow lo entenderá. El director hizo una pausa por un momento. Cuando se entere de lo que ha sido de Ruby, cuando vea al monstruo vistiendo su piel, comprenderá la piedad de mi decisión. Una pequeña sonrisa de confianza apareció en el rostro de Ozpin. Él no nos traicionará, James. Dijo mientras levantaba su taza para tomar otro sorbo. Él nos lo agradecerá. Brin brin. Brin brin. Ocero vamos, jadeó Crow mientras miraba desesperadamente su pergamino. El viejo Huntsman estaba recostado contra el tronco de un árbol, en las afueras de Mountain Glen. Todavía no podía creer que logró salir de esa trampa mortal de ciudad, especialmente dado el estado en el que se encontraba. Agotado, con poca sangre y sin un brazo. Sin duda sería una historia interesante para contar mientras tomamos una copa, eso seguro. Sin embargo, Crow tuvo que sobrevivir primero. Una vez que bajó la adrenalina, todo el peso de sus heridas lo golpeó como un tren de carga. Respirar se volvió difícil, al igual que mantenerse consciente. Tuvo que sentarse para evitar que la cabeza le diera vueltas. La única razón por la que no se había desmayado era una mezcla de manipulación del aura y pura fuerza de voluntad. Pero eso no duraría para siempre. Crow logró sacar su pergamino y, con una mano temblorosa, envió una llamada a Ozpin, rezando para que la señal fuera lo suficientemente fuerte como para llegar a él. El tiempo se hizo más lento mientras esperaba una respuesta, los segundos pasaban como horas para su cerebro cansado. Luchó contra el impulso de cerrar los ojos y dejar que el olvido se apoderara de él. Fue una batalla dura, pero Crow sabía que si cedía, aunque fuera por un segundo, tal vez nunca saldría de allí. Y no estaba a punto de morir todavía. No con Ruby todavía por ahí, en las garras de ese monstruo. Se negaba a morir antes de encontrarla, no volvería a decepcionar a Summer. Tin. Crow. Una voz, distorsionada por la estática digital pero aún reconocible, sacó a Crow de sus pensamientos.
Allí, en su pergamino, estaba la imagen fija de la cara de Ozpin y, debajo, una línea de audio que fluctuaba con el sonido del tic-tac del reloj. ¿Estás ahí? El viejo cuervo dejó escapar un suspiro de alivio. Sí. Respondió. Sí, estoy aquí. Yo, me encontré con un pequeño problema. No creo que pueda regresar a Viacom por mi cuenta. Dame tus coordenadas, instruyó Ozpin. Enviaré a alguien a recogerte. Crow hizo lo que se le pidió. Tal vez quieras darte prisa, Oz. Agregó, mientras un ataque de mareo lo alcanzaba. No estoy en la mejor forma en este momento. Cada vez es más difícil mantenerse despierto, los niños detuvieron el tren. Jan, deja de hablar, Crow. Ozpin ordenó de manera tranquila y segura. La ayuda está en camino, pero necesitas conservar tu fuerza. Te contaré todo cuando regreses. Crow esbozó una sonrisa. Gracias Oz, dijo, ignorando la orden de silencio del director. Siempre puedo contar contigo para sacar mi trasero del fuego. El mundo tiene suerte de tener a alguien como tú cuidándolo, manteniéndolo a salvo. Una pausa siguió a sus palabras. Yo podría decir lo mismo de ti, Crow, fue la respuesta de Ozpin. Eres un destacado cazador y un buen amigo. Ahora, búscala. El mundo se estaba volviendo borroso, sus párpados se volvieron pesados, el sueño lo llamaba. Quería dormir, cerrar los ojos y descansar un rato. Vas a buscar a Ruby, ¿verdad, Oz? Llevarla de regreso, a Tai. Crow, quédate conmigo. Un equipo de rescate está en camino, solo aguanta un poco más. Crow. Crow no respondió. No pudo, el pergamino cayó de su mano cuando perdió la fuerza para sostenerlo. Se dejó caer contra el árbol, su cuerpo cediendo a la fatiga que plagaba su forma herida. Intentó mantener los ojos abiertos, pero estaba completamente agotado. Sus ojos se cerraron y solo vio negrura. El viejo Huntsman no tardó mucho en caer en el reino de la inconsciencia, pero justo cuando su mente se desvanecía, escuchó un ruido familiar, como el desgarro de una tela. Entonces, no conoció nada más que oscuridad dichosa. Ocero Rojo miraba sin rumbo la pared frente a él, perdido en sus pensamientos. No había mucho más que hacer en su celda aparte de pensar, pero eso era probablemente la mitad del objetivo de una celda, ¿verdad? Hacer que la gente piense en lo que ha hecho. Después de rastrearlos a los dos, los profesores Oblek y Port escoltaron a Rojo y Weiss a una estación de policía que logró sobrevivir al ataque. Rojo no había preguntado por qué los llevaban allí porque ya sabía la respuesta. No resistió cuando lo arrestaron, ni cuando le confiscaron las armas y municiones. Entró en la celda sin quejarse, esperando pacientemente lo que el destino le deparara a continuación. Weiss le había ofrecido algunas palabras tranquilizadoras, prometiéndole visitarlo o incluso encargando a su padre que pagara la fianza. Rojo agradeció la oferta pero cortésmente la rechazó. Weiss ya había hecho suficiente por él. Se fue con ambos profesores poco después, dejando al joven solo con sus pensamientos y sus arrepentimientos. Rojo suspiró y enterró su rostro entre sus manos mientras el recuerdo de lo que había hecho afloraba en su mente. Trató de racionalizar sus acciones, justificarlas de alguna manera. Pero cuanto más lo hacía, más débiles se volvían sus argumentos. La sirena necesitaba morir, solo de eso estaba seguro, pero ¿a qué precio? En su ira, Rojo había estado dispuesto a matar a Jan, su amigo más cercano, para llegar a la sirena. Ahora, con la mente despejada, se resistió a lo que había hecho, maldijo y se reprendió por su estupidez y terquedad. ¿Por qué? Preguntó una voz traidora en la parte posterior de su cabeza. Quería proteger al monstruo que se llevó a tus padres. ¿No es la muerte lo que la gente como ella merece? No, Jan. ¿Pero por qué? ¿No juraste matar a ese monstruo? Para evitar que deje más niños huérfanos como tú. Lo juré, pero no a costa de mis amigos. Pero te impidieron matarlo. Te impidió hacer justicia con esa criatura asesina. Me impidieron matar a Jan, no a Siren. Claro, lo eran. Obtendrá lo que se merece, pensó. Todo el mundo está ahí fuera, buscando a la sirena. Es solo cuestión de tiempo hasta que lo capturen. ¿Pero lo matarán? Parecía humano, actuaba humano. Quizás piensen que es humano. Tal vez lo tratarán como uno también.
Rojo apretó los dientes ante el pensamiento traidor. No harán eso, pensó. Han oído su grito, han visto su maldad. Lo matarán, sé que lo harán. ¿Está seguro? Yang lo protegió, ¿de quién decir que otros no lo harán también? Mátalo tú mismo, es la única forma. Además, prosiguió la voz, ¿realmente contarás si alguien más lo hace? Tú eres el que perdió a sus padres, te mereces algo de venganza. ¿A quién le importan los demás? Consigue tu justicia. Eso no es justicia, pensó. Eso es venganza. ¿Hay una diferencia? Sí, pensó Rojo, mirando hacia el techo de su celda. Sí, hay una diferencia. Sabía que había una diferencia entre los dos ideales, aunque no era muy obvia. Para muchos, la venganza era justicia simplificada y la justicia era venganza complicada. Rojo dejó escapar un largo y cansado suspiro. Compartían muchas similitudes entre los dos. Ambos implicaban corregir errores, ambos requerían ensuciarse las manos. La principal diferencia era que la justicia te convertía en un héroe y la venganza te convertía en un villano. La justicia puso fin al mal, fue celebrada por todos. La venganza atrajo a Grimm, hizo sufrir a la gente. Durante años, Rojo había soñado con finalmente encontrar la sirena y poner fin a su sangriento reinado sobre las tierras salvajes de Vale. Se dijo a sí mismo, una y otra vez, que era para detener los asesinatos de familias inocentes, para proteger a la gente de un monstruo al que no podían enfrentarse. Pero sabía que eso era solo una excusa. Un efecto secundario beneficioso. Rojo quería venganza, no justicia. Quería que ese monstruo sufriera como él había sufrido. Quería hacer que pagara por cada vida que tomó. No le importaba quién salía lastimado en el camino, no le importaba cómo lo había conseguido, pero quería vengarse. Y al igual que en las historias, esa sed de venganza casi le había costado todo lo que amaba, todo porque estaba demasiado concentrado. Se abrió una puerta, interrumpiendo su conflicto interno. Miró hacia arriba para ver a un oficial de pie junto a la puerta que conducía a la celda, manteniéndola abierta. Los ojos de Rojo se desorbitaron cuando vio entrar al general Ironwood, flanqueado por 2 soldados atlesianos. Hola, Rojo, dijo el general casualmente, sin desanimarse en absoluto por el hecho de que Rojo estaba en una celda de la cárcel o por las circunstancias que llevaron a su encarcelamiento, de las que probablemente sabía. Rojo tardó un momento en encontrar su voz. Hola, señor. El general sonrió y luego se volvió hacia el oficial que estaba en la puerta. Oficial Jenkins, dijo, podría esperar afuera un momento. Me gustaría tener una charla con este joven, en privado. El oficial pareció dudar al principio, pero finalmente asintió y salió de la habitación, junto con los 2 soldados. La puerta se cerró tras ellos, y solo quedaron en la habitación el general y Rojo. Un silencio cayó sobre los dos, construido de tensión e incertidumbre. Rojo no sabía por qué el general de las Fuerzas Armadas del Atlas estaba aquí para verlo. Eso puso comprensiblemente nervioso al francotirador. Cuando finalmente se rompió el silencio, fue el general el que habló primero. Es una pena que te encuentre aquí, Toro. Ospin me dijo que tenía grandes esperanzas en ti y en tu equipo. Rojo reprimió una mueca al recordar sus acciones en la plaza, pero permaneció en silencio. No quería cavar su tumba más profundo. Argumentó para mantenerte inscrito. ¿Qué? Dijo que eras el único dispuesto a mirar más allá de la chica y ver al monstruo vistiendo su piel. Que eras el único dispuesto a hacer lo necesario para proteger el reino. Admirable, lo llamó. Rojo no podía creer lo que estaba escuchando. El profesor Ospin estuvo de acuerdo con él. El viejo Huntsman siempre le había parecido a Rojo un hombre que despreciaba los conflictos innecesarios y la pérdida de vidas. Escuchar que no solo apoyaba, sino que defendía sus acciones en la plaza lo dejó atónito. ¿Y usted, señor? Preguntó Rojo, tentativamente, aún dándole vueltas a lo que acababa de escuchar. ¿Cómo lo llamarías? El general lo miró largo y tendido antes de responder. Este lugar se sentía familiar, pero también extraño. ¿Había estado aquí antes? Ella no podía recordar. Tal vez no. Estaba en un bosque, reducida a cenizas y cenizas. Los árboles habían sido reducidos a pilares de carbón, quemados y desnudos de ramas y hojas.
Los arbustos habían sido carbonizados y no eran más que telarañas enredadas de ramitas negras. Las cenizas cayeron del cielo como nieve, cubriendo el mundo de abajo con copos grises. Ni un solo sonido de vida se podía escuchar en este bosque muerto. Solo había una señal de vida en este paisaje árido. Un camino que atravesaba la espesa ceniza. Atravesó las mantas de materia muerta, como una zanja excavada en el suelo. Podía ver huellas a lo largo del camino, huellas recientes. Se sintió obligada a seguirlos. Tal vez la llevarían a algún lugar cálido. Hacía un frío espantoso aquí. Silver siguió las huellas a través del bosque de cenizas, con la esperanza de que la llevaran a algo. Sin embargo, cuanto más caminaba, más veía los mismos árboles quemados y mantas de ceniza. Pero eso no la detuvo. Había un camino, y donde hay un camino hay algo notable esperando al final, tal era la naturaleza de las cosas. Silver se envolvió con fuerza en su capa, tratando de mantenerse caliente. El bosque estaba frío, incluso para uno de su nivel de resistencia. Aceleró el paso, recordando que el movimiento generaba calor. Por desgracia, la picadura del frío solo empeoró, como si se hubiera ofendido por su decisión. ¿Hasta dónde debo ir?, se preguntó Silver. ¿Hasta dónde encontraré el final de este camino? Recibió su respuesta cuando llegó a la cima de una colina cubierta de ceniza. Vio un pequeño valle allí, cerca de la base de la colina, desprovisto de árboles y arbustos muertos. Una estructura se sentó en su centro, sin quemar y sin daños por lo que fuera que destruyó el bosque que lo rodeaba. Era una creación de Dustlin, Silver estaba segura de eso, pero no estaba preocupada. Ella estaba emocionada. La luz brillaba detrás de sus ventanas, indicando calidez y ocupación. Allí dentro había calor, y Dustlings también. Los mataría, se bañaría en su sangre caliente y se secaría con cualquier fuente de calor que tuvieran allí. Silver se deslizó colina abajo, levantando una columna de ceniza a su paso. A ella no le importaba el sigilo aquí. Esta era una vivienda aislada, lejos de su nido. Ella no necesita preocuparse por causar una conmoción. Silver corrió hacia la puerta y agarró la manija. Arrancó la puerta con un movimiento de su brazo. Tiró el trozo de madera a un lado y cargó adentro, lista para desgarrar a los Dustlings en pedazos. Silver parpadeó estupefacto y desconcertado ante la vista que la recibió. No se encontró en la casa de Dustling, sino en un acantilado que dominaba un cielo nocturno nublado. La luna brillaba intensamente a través de las nubes, motas de luz pálida se disparaban a través de los cuerpos de vapor de agua como lanzas, iluminando una docena de parches de nieve virgen. Esto no tenía sentido. Silver había estado en un bosque muerto, quemado y cubierto de cenizas. Había entrado en la casa de Dustling, un lugar demasiado pequeño para albergar algo como esto. Silver se giró, tratando de encontrar la puerta por la que había pasado, pero para su horror, solo vio un bosque desconocido. Uno lleno de árboles, sin quemar y vivos. Por una ráfaga de viento susurró la palabra mientras soplaba contra la forma de Silver. Se dio la vuelta y vio en el borde del acantilado una piedra, tallada en una forma rectangular poco natural. Algo había sido tallado en la cara de la piedra, pero Silver no podía verlo claramente desde aquí. Curiosa, se acercó a la piedra. Más cerca ahora, Silver pudo distinguir que estropeaba la cara de la piedra. Sus ojos se abrieron cuando vio la rosa floreciente grabada en él, porque era una que ella conocía. Era la misma rosa que su padre había tejido en su capa, la misma rosa que marcaba sus criaturas de Grimm, la misma rosa que llevaba en su máscara. Su máscara se había perdido en la serpiente de hierro, cuando esa hembra Dustling interrumpió. Al recordar el recuerdo de esa batalla, Silver inconscientemente levantó una mano para sentir la herida que le habían hecho, solo para jadear y retirar la mano cuando sintió la dura suavidad de su máscara de Grimm. Esto no debería ser posible. Se había perdido en el tren. Había sido cortado de su cuerpo, había sentido que la dejaba, sintió el dolor de su separación de su carne. ¿Cómo? ¿Cómo lo había recuperado? Ella no había. Bye, una segunda ráfaga de viento susurró cuando Silver se dio cuenta de algo terrible. Se había quedado dormida. Ella estaba soñando VR, y fue aquí. Sin pensarlo dos veces, Silver corrió hacia los árboles.
Un fuerte viento aullaba detrás de ella, exigiendo que regresara. Silver no escuchó. Sabía que era realmente el viento y no volvería a caer presa de él. Se abrió paso con gracia a través del bosque cubierto de nieve, asegurándose de permanecer en los lugares donde florecían las sombras. Odiaba la oscuridad, tal vez incluso la temía. Si se quedaba en la oscuridad del bosque, existía la posibilidad de que pudiera evadirlo por completo. Si pudiera despertarse antes de que la alcanzara. No corras. Algo siseó en el oído de Silver. Reprimió el impulso de golpear la voz, sabiendo que hacerlo solo la retrasaría. En lugar de eso, activó su semblanza, irrumpiendo a través del bosque como una masa de veloces pétalos de rosa. Esto rápidamente demostró ser un error. Una poderosa ráfaga de viento golpeó la nube de pétalos con la fuerza de un huracán. Tal como estaba, Silver no podía luchar contra el viento. Volvió a su forma original y se estrelló contra el suelo helado del claro del acantilado. Se puso de pie de un salto, lista para correr de regreso a los oscuros confines del bosque y comenzar la persecución de nuevo. Por favor, no corras, rogó una voz que goteaba una sinceridad en la que Silver no confiaba. Ella no lo escuchó y corrió hacia los árboles por segunda vez. Solo para congelarse en seco cuando todo el bosque se desvaneció ante sus ojos. Esto es un sueño, se dijo. Despertar. No es real, despierta. No vas a despertar, anunció la voz, poniendo tensa a Silver. Había escuchado sus pensamientos. Escucho todo en este lugar. Lanzas de luz áspera perforaron el cielo lleno de nubes, demasiado brillantes y contundentes para pertenecer a la luna. La nieve se derritió donde tocaban las luces y el suelo bajo ella ardía. Silver movió la cabeza de izquierda a derecha, buscando desesperadamente algo en lo que pudiera refugiarse. Pero a medida que más nubes dieron paso a la luz maldita, la heredera se dio cuenta de que no tenía dónde esconderse. Despertar. Exigió. Despierta, 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 despierta. No puedes despertar, todavía no, respondió la voz en un tono extraño. No temas a la luz, te sanará de tu corrupción, siseó esa última palabra. La luz no cura. Silver gritó de vuelta. Solo ciega y quema. Silver cerró los ojos con fuerza y se acurrucó en el suelo, envolviéndose en su capa tan fuerte como pudo en un último esfuerzo por escapar de la luz. Mientras yacía allí, sintió que la luz golpeaba su cuerpo oculto, sintió su terrible calor y hambre contra su espalda, pero no sintió ningún mordisco ni dolor. No podía atravesar las sombras tejidas en la capa por su padre, eran demasiado fuertes. La alegría revivida llenó el corazón de la heredera mientras yacía bajo la protección de la oscuridad. ¡No! Gritó, y Silver se sintió satisfecho por la rabia y el dolor en su voz. No te escondas en las sombras. Sal. Son malvados, son viles, albergan monstruos y demonios. Sal, sal a la luz. Sal y mira qué es la oscuridad en realidad. Por favor, sal, es la luz la que es mala. Silver gritó de vuelta, su coraje crecía mientras se desesperaba. Quema a los que se le oponen, ciega a los que la miran fijamente. La oscuridad les da la bienvenida a todos. La oscuridad los consuela a todos. La oscuridad protege a todos los que entran de daño, mientras que la luz ayuda a los que los examinan. Una parte de Silver se preguntó por qué estaba discutiendo con esta cosa. No era real, solo un fantasma de su mente. Un lamento lastimero cortó el aire, un terrible sonido de dolor, frustración y locura. A Silver le recordó a una bestia enfurecida, y se tensó anticipando algún tipo de ataque. En cambio, escuchó que el grito se transformaba en sollozos válidos. La luz comenzó a atenuarse, el calor en su espalda disminuyó y un frío relajante lo reemplazó. El heredero yació allí, por un tiempo, sin saber qué hacer. Todavía estaba allí, podía decirlo por el llanto, pero la luz se había desvanecido. ¿Por qué? Habíase rendido. Estaba tratando de engañarla de alguna manera. Apelar a un sentido de empatía que ella no poseía. No, no fue ningún truco. Silver podía sentir su dolor, su pena y desesperación. Estaba angustiada, verdaderamente angustiada, porque no había logrado eliminar las bendiciones que su padre le había otorgado. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba tan decidido a dañar a Silver en primer lugar? ¿Para robarle el poder que poseía?
¿Era ella una amenaza para eso de alguna manera? ¿Deseaba asumir el papel de Grimm e ir por sí mismo? ¿Deseaba simplemente torturarla? ¿Para quemarla lentamente? No. Se lamentó a través de las lágrimas. No, no, no. Nunca busqué hacerte daño, mi preciosa Ruby. Busqué salvarte, no hacerte daño. Esa palabra otra vez, Ruby. La oscuridad dentro de ti es fuerte, arraigada en lo profundo de tu alma, continuó, superando los sollozos que enturbiaban su voz. Es demasiado fuerte para quitarlo sin dolor. Debo quemarlo para que puedas regresar, nunca volveré a ser un Dustling. Silver gruñó, todo miedo olvidado. Soy la sirena. La heredera del mundo, carnicera de Dustlings, bebedora de almas, heredera de los Grimm, hija del Señor Supremo. La aberración hizo un sonido extraño, pero Silver no le escuchó. La retribución por toda la confusión y el sufrimiento que le causó en sus sueños alimentó al heredero para siempre en su odiosa diatriba. Los mares se convertirán en fuego y las montañas se desmoronarán antes de que decida convertirme en un polvoriento sucio, débil y repugnante. Eres mi hija. Gritó de vuelta, todo dolor perdido, reemplazado por locura y rabia. Hija mía. Mía. No del padre Grimm, mía. Fue de mi vientre naciste, de mi pecho amamaste, de mi esfuerzo se mantuvo a salvo, no de ese monstruo. Eres mía. Silver sintió que la luz regresaba, pero se sentía diferente, más caliente, más hambrienta, más malévola. Astillas de esta nueva luz perforaron su capa, clavándose en su carne como agujas dentadas. Plata gritó. Algo dentro de ella le dijo que corriera, pero para terror del heredero la inmovilizó en su lugar. Indefensa, Silver no pudo hacer nada más que retorcerse cuando su único medio de defensa fue desgarrado lentamente por el fantasma que asolaba sus sueños. Miró ella sus ojos negros plateados miraban con odio a unos vacíos, brillantes y blancos. Más te liberaré de la corrupción que te ha reclamado, Ruby, dijo su difunta madre, sonriendo con tristeza mientras llevaba una mano pálida a la mejilla de Silver. Ya sea que quieras que lo haga o no. Una luz brillante brotó de los ojos resplandecientes del fantasma, cayendo en cascada sobre la forma restringida de Silver y apuñalando su alma con una crueldad despiadada. Y cuando la Grimm fue envuelta por la luz purificadora y agonizante, gritó pidiendo ayuda. Papá. Fin del capítulo y de la primera temporada. Notas. Bueno, esto no presagia nada bueno, ¿verdad? Una aclaración rápida. Las escenas de Rojo y Silver no tienen lugar inmediatamente después de las de Crow de cada uno. La escena de Rojo tiene lugar unas horas después de la charla de Osiron Wood y el sueño de Silver. Bueno, el tiempo fluye de manera diferente en los sueños, así que sí, toma de eso lo que quieras.